La Asociación Jóvenes Empresarios premia a la mejor trayectoria profesional. Es el premio Joven Empresario que estará abierto la candidatura hasta pues el próximo 1 de junio para hacer la inscripción. Y además este año pues con una novedad, porque ha abierto también a candidatos de hasta 40 años. Mejor nos lo va a contar el presidente de la Asociación Joven Empresario, Óscar Gil. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y además contamos pues con Margarita Saiz Tejero, premio Joven Empresario del 2014. Muy buenas noches, Margarita. Buenas noches. Vamos a contar un poquito tu trayectoria, Margarita. Pues hace poco más de una década, cuando apenas habías cumplido 22 años, Margarita Saiz Tejera emprendió el sueño de crear una pequeña empresa de limpiezas. Es la empresa Claymar. Margarita, ¿por qué decidiste crear tu propio negocio? Mi propio negocio, le empecé creando porque yo estaba trabajando con un familiar mío, haciendo prácticas de informática, y él se puso enfermo. Tuvo una enfermedad y era una empresa de obras, y cogí yo las 4 obras que tenía y las limpiezas que llevábamos. Y entonces ya seguí estudiando y seguí por ahí. Empecé poco a poco siguiendo ese camino. Limpiezas, has comentado que realizáis trabajos en viviendas, en hoteles, en oficinas, pero a lo largo de estos años habéis ido a más, ¿verdad? Sí, me fui poco a poco. Luego creé Control de Plagas Burgos, me autoricé para trabajar desratización, desinfección, control de plagas, para complementar un poco. También me autoricé para trabajar con la Junta de Castilla y León, para los concursos públicos. Y lo último del año pasado saqué Servilim, limpiezas a la carta, que es de servicio doméstico de ayuda a domicilio. Es lo último que he estado lanzando. Margarita, ¿con qué dificultades te encontraste, si te encontraste, a la hora de comenzar tu propio negocio? Pues dificultades, te soy sincera, ahora mismo no te podría decir grandes dificultades, porque todo fui poco a poco y porque es algo que me gusta, lo fui modificando y poco a poco hasta llegar donde ahora. Fui ampliando, entonces grandes dificultades no te podría decir que me he encontrado. ¿Cuál es la clave, sobre todo, del éxito? El hacer lo que te gusta. Si algo te gusta y tienes empeño e ilusión, es muy difícil no salir adelante. Óscar, esa ilusión, ¿no?, es la que premiáis en este premio Joven Empresario, que una vez más se abre hasta el 1 de junio. ¿Qué requisitos este año tenéis? Bueno, son prácticamente como otros años, pero a diferencia de los otros años le hemos ampliado a 40 años. Pues esos 40 años que no haya desde el 31 de diciembre del 2015, no tenga más. ¿Y por qué lo hemos hecho? La verdad, pues por el tema del premio Joven Empresario a nivel nacional, que queremos pues conseguir entrar, conseguir organizar ese premio, y lógicamente pues como el resto de las AGEs de otras partes de la geografía de España, pues que tienen hasta los 40 años, pues tener hasta esa edad, y de esa manera también, pues por qué no, poder aspirar también a que algún premiado de este premio de Burgos pueda entrar a ese premio joven nacional. Ampliado, hemos dicho, de los 35 sí. a 40. Después ya, pues como requisitos habituales, pues que tenga 3 años de ejercicios fiscales desde el 2012, haya iniciado su actividad, y también, pues aparte de los premios habitualmente que solemos dar en especies en tema de cursos y demás, pues vamos a dar también un premio metálico de 1.000 euros, que es gracias en este caso a la Fundación Caja Burgos, que bueno, que también dar las gracias sobre todo también al Ayuntamiento y a la Diputación de Burgos a través de Sodebur, pues que ese apoyo incondicional que siempre tienen hacia este premio. Margarita, ¿qué ha supuesto para ti este reconocimiento, tanto para la empresa como para ti profesionalmente? Para mí personalmente el reconocimiento es muy importante, después ya de 10, 11 años que llevo, el que se reconozca la labor. Y luego en tema de la empresa, sobre todo el que se nos conozca, porque llevamos, lo que te digo, más de 10 años, y que se nos conozca la gente, el apoyo, luego de todo el equipo de Claymar, de todos los trabajadores, el apoyo ha sido impresionante también. Es difícil que conozcan tu empresa, ¿no? Lleva una labor de años, me imagino. Sí, claro. Bueno, otra de los... Este premio, ¿no?, también gracias a que la inmensa mayoría de los empleos que has creado, o así por lo menos lo he leído, Margarita, son indefinidos. También te premiaron por eso. Ahora mismo, ¿cuánta gente tienes en plantilla y con cuánta gente comenzaste? Ahora mismo somos 26
26 personas. Empecé yo sola haciendo las limpiezas que te comentaba antes, que me quedo con 4 limpiezas de portales, empecé haciéndoles yo y poco a poco cogiendo a alguna persona 4 horas contadas y así he ido ampliando. A medida que he ido cogiendo sitios, buscando, pues he ido ampliando personal. Me imagino también trabajando muchas horas, ¿no? Echándole ahí... Óscar, has comentado, bueno, pues aspiráis, ¿no?, a ser premio joven aquí a nivel nacional que se celebre en Burgos en el 2016. ¿Cómo van esos pasos? Pues ahora por ahora simplemente pues hablando, intentando un poco, pues eso, un poco con el comité ejecutivo, hablando con el comité ejecutivo de CEAGE, pues que puede ser una buena cosa tanto para la ciudad como para el Premio Nacional de España, pues que se puede hacer aquí. Por ejemplo, en el premio joven, el que ganó Margarita, estuvo el presidente de CEAGE y le gustó mucho cómo se organizó y demás. También las palabras del alcalde fueron muy positivas a la hora de intentar apoyarnos, al igual que otras instituciones me han comentado, pues el poder... que salga, intentar conseguir pues eso, que salga el premio 2016 a nivel nacional. Estamos en tiempos, ¿no?, difíciles. No sé cómo tú has afrontado, Margarita, tal vez esta crisis económica. Lo he afrontado sacando nuevos servicios, estudiando un poco el mercado y sacando nuevos servicios, viendo que sí, bueno, el tema de la limpieza industrial, limpieza de obras, había menos, pues me he destinado un poquitín más al servicio de ayuda a domicilio, asistentes sociales, limpieza doméstica. ¿Cómo podemos animar, os lo pregunto a los dos, a jóvenes que están teniendo inquietudes profesionales a crear su propia empresa? Porque bueno, te echa para atrás, ¿no? Ya que estamos con el premio, pues el premio también consideramos que es un estímulo a que gente que a lo mejor tiene una idea o que ya está un poco con idea de lanzarlo y demás, pues ver que dentro de su ciudad tenemos un referente cercano de éxito y que las cosas, como bien ha dicho Margarita, con trabajo optimista, con algo que le gusta, que le llena, siempre se puede conseguir. Sí, bueno, hay veces, ¿no?, que eres optimista, que te gusta, ¿no?, lo que estás haciendo, pero las cosas a veces se tuercen. ¿Qué consejos darías, Margarita? Pues principalmente tirar para adelante y no rendirse. Por supuesto que siempre hay temporadas peores o cosas que vienen más bajas que otras, pero seguir hacia adelante. ¿El apoyo, por ejemplo, de gente que pueda estar a tu alrededor es importante? Sí, sí, por supuesto, pero luego al fondo, en el final, tienes que ser tú el que tires para adelante. El pasado año, Óscar, se presentaron 18 candidatos. Este año, ¿cómo lo veis? Pues esperemos que con esa ampliación incluso a 40 años, pues lógicamente al ser mayor edad, pues tenga un mayor abanico de gente que se pueda presentar. Y normalmente pues hasta que no llegue casi el día 1, que espero que poco a poco ya la gente al escucharnos pues se vaya preparando esa memoria y todos los requisitos que pedimos, pues no llegarán las solicitudes, pero esperemos que sean más. ¿Cuál es el objetivo, sobre todo, que queréis conseguir con este premio? Hemos comentado al principio que hay un incentivo, ¿no? Este año hay un premio metálico de 1.000 euros para el ganador, pero va más allá. Para mi gusto, pues es al final el objetivo que tiene el premio, el reconocimiento a que realmente la sociedad burgalesa reconozca pues el esfuerzo y el buen trabajo de los jóvenes empresarios, pues en principio pues poniendo todo su valor y su empeño a la hora de generar trabajo y riqueza a la economía de la zona. Sí, porque si no, esto va peor, ¿no? Eso es, tenemos que concienciarnos que realmente el que tenga ese espíritu emprendedor, realmente que lo piense, que lo traslade a un papel y que valore si realmente esa idea con la cual ha pensado es buena y se puede sacar adelante. Margarita, 1.000 euros no vienen bien, pero es lo que comentaba él, ¿no? Esto va más allá, ¿no? Sí, no, lo de los 1.000 euros no es lo más importante. Bueno, pues sí. Como experiencia, además, sí que se lo recomiendo a la gente que se apunte, que se anime. A mí como experiencia me ha parecido, aparte del premio de ganar, una experiencia muy bonita. Que te ha servido, ¿no?, profesionalmente, sí, como nos has comentado al principio. Pues como ha dicho Óscar, no hay que generar riqueza y qué mejor que con los jóvenes y con sus inquietudes empresariales, ¿no?, que se animen, ¿no?, a crear su propio negocio, y los que lo han creado ya, pues por qué no, a participar en este premio Joven Empresario. Gracias por acercaros a los dos. A ti, muchas gracias.